Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más, estudiando de la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración la inspiración y el espíritu de su unigénito Hijo, y con ello entendimiento y comprensión. Para el tema de hoy, que se titula Un cuerno pequeño que se engrandeció. El texto bíblico lo encontramos en Daniel 8, versos del 9 al 11, que dice: Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Las profecías de Daniel delinean la historia por anticipado. Cubren los mismos periodos de tiempo desde perspectivas diferentes. Vuelven sobre el mismo terreno vez tras vez. En Daniel 7, el reino de Dios es atacado. Los crueles gobernantes de la tierra tratan de conseguir el dominio mundial. Un poder político religioso, una extraña combinación de la Iglesia y el Estado, establece su autoridad suprema. La ley de Yahweh, que es la base del gobierno divino, es cambiada por este nuevo dirigente mundial. Las tradiciones humanas ocupan el lugar de las verdades bíblicas. Los concilios eclesiásticos suplantan a las escrituras como fuente de autoridad en los asuntos religiosos. Un poder religioso terrenal procura establecer el reino de Yahweh en la tierra, basándose en sus propios designios. En Daniel 8, el Padre Celestial hace su movimiento final para poner todas las cosas en su lugar. Toma el mando, restaura la verdad que había sido echada por tierra. Los hijos de Yahweh confiesan sus pecados en oración, con sinceridad y devoción. Se arrepienten de sus rebeliones contra los propósitos divinos. Reciben el perdón por la gracia. Son transformados por el amor y renovados por el poder de Yahweh Todopoderoso. Buscan al Altísimo de rodillas ante el trono celestial. Le entregan todo. El anuncio del juicio final de Yahweh los estimula a una experiencia espiritual más profunda. Los ecos de eternidad los motivan a estar preparados. El último llamado celestial procede del mismo trono del Altísimo en el lugar más sagrado del cielo, el santuario. Estudiamos la visión anterior de Daniel en el capítulo 7. Culmina con una magnífica escena en el trono de Yahweh. Millones de ángeles se reúnen para participar en el juicio final en el cielo. La visión de Daniel 8, al igual que la anterior, también se refiere al juicio final en el cielo. También dirige nuestra atención al santuario. El carnero y el macho cabrío eran animales relacionados con el santuario. Se los utilizaba especialmente en los rituales del último día del año judío, el día de la expiación. Esos animales simbólicos apuntan al final definitivo del pecado. Nos hablan de un día en el que el universo será purificado y la raza humana se reunirá nuevamente con nuestro Padre Celestial. Los medos y los persas gobernaron de 539 a 331 antes de la era cristiana. Bajo Ciro el Grande, el imperio persa se convirtió en el poder dominante de los dos, cumpliendo la profecía que decía que el cuerno más grande del carnero crecería después. El reino que representa el macho cabrío es Alejandro Magno, el rey de Grecia. Coincide perfectamente con cada detalle de esta profecía. Cuando murió, a los 33 años, sus 4 generales se dividieron el reino. La división del imperio de Alejandro Magno en manos de sus 4 generales lo debilitó, preparando el camino para la caída del imperio y el surgimiento de Roma. Roma conquistó al imperio griego en la batalla de Pydna en el año 168 a.C.
Roma extendió su poderío sobre Jerusalén, no solo en lo político, sino también contra el príncipe de los ejércitos, el Mesías. Príncipe celestial fue crucificado durante el dominio del Imperio Romano. Recordemos que en la visión anterior, Roma se simboliza como una bestia con 10 cuernos, de la que luego brota un cuerno pequeño, que surge de Roma. Un poder que debemos identificar. El poder representado por el cuerno pequeño crece en 2 direcciones. Se mueve geográficamente atacando a todos los ejércitos que encuentra a su paso. Ese poder creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa, Palestina. La Roma pagana derrotó a Grecia y expandió rápidamente su imperio por toda la región del Mediterráneo. Roma se convirtió en la potencia más temida del mundo. Sin embargo, el poder que se describe aquí no es meramente un imperio político. La fase política de Roma le cedió el paso a su fase religiosa y se alzó hacia el cielo para desafiar al mismísimo gobierno de Yahweh. El príncipe de los ejércitos es un título del Mesías. Ese poder religioso terrenal pretende igualarse con el amo del cielo. El lugar del santuario de Yahweh fue echado por tierra. Los sacerdotes terrenales usurparon la autoridad que le corresponde al Mesías, nuestro sumo sacerdote celestial, nuestro verdadero sumo sacerdote. Todo sistema que atraiga nuestra atención sobre sacerdotes terrenales en templos humanos, recargados de ornamentos, la lleva en la dirección incorrecta. La invitación del cielo es que dirijamos nuestra atención a lo alto, al verdadero santuario donde nuestro sumo sacerdote real vive por nosotros. El poder simbolizado por el cuerno pequeño echó por tierra la verdad de que el Mesías es nuestro real sumo sacerdote en el santuario celestial. La obra del cuerno pequeño se resume en esta frase: prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Indica acciones contra el Mesías mismo, príncipe de los ejércitos celestiales, y a su obra como redentor, mediador y salvador. El ministerio del Mesías en el santuario celestial es un poder que ejerce su poderío sobre lo espiritual. A lo largo de la historia ha tomado el lugar de Yahweh, declarando tener una autoridad que es solo divina. Ejemplo, requerir la confesión de pecados a un hombre en lugar de hacerlo al Eterno. Administrar penitencias para pagar por los pecados, negando así la salvación que se nos garantiza solo por el sacrificio del Mesías, por gracia y por fe. El capítulo 8 de Daniel contiene una gran cantidad de información profética. En esta sección hemos precisado el significado de las bestias que aparecen en las visiones. Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Se trata de una profecía de importancia fundamental. Abarca un gran periodo de tiempo en la historia. Contiene diversos hitos históricos que nos ayuda a situarla en el tiempo, a entender su significado y verificar su exacto cumplimiento. Hace referencia a los rituales celebrados en el santuario, el templo del antiguo Israel. Para entender el significado de esta profecía es necesario estudiar los elementos básicos del santuario de Israel, el mismo que prefigura el plan de redención. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.